Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, una junta entre dos losas de concreto A y B se llena con un epóxico flexible que se adhiere firmemente con el concreto. La altura de la junta es H igual a 4 pulgadas, su longitud es L, 40 pulgadas y su espesor es 0.5 pulgadas. Bajo la acción de las fuerzas de corte V, las losas se desplazan en sentido vertical una distancia de 0.002 pulgadas entre sí. Inciso A. ¿Cuál es la deformación unitaria cortante promedio en el epóxico? Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de las fuerzas UV si el módulo de elasticidad cortante G del epóxico es 140 kilolibras por pulgada cuadrada? Tenemos una junta de concreto que tiene una longitud de 40 pulgadas, es esta longitud de aquí, mide 40 pulgadas. Además de eso, sabemos que tiene un espesor de 0.5 pulgadas. Además de esto, tiene esta parte una altura, desde aquí hasta acá, tiene una altura de 4 pulgadas. Y sabemos también que después de que se deforme nuestra junta de concreto va a haber una distancia entre este punto y este punto, que es una distancia de 0.002 pulgadas. Además de esto, sabemos también que nuestro módulo de elasticidad en cortante es G igual a 140 KSI. En el inciso A lo que nos piden es cuál es la deformación unitaria cortante promedio. Recordemos que la deformación unitaria cortante promedio es un ángulo. ¿Dónde está la deformación unitaria en cortante? La deformación unitaria cortante la vamos a observar en esta parte de aquí o también puede ir a ser en esta parte de acá. ¿Qué es? Vamos a nosotros trazar esto que tenemos aquí, esta otra línea que tenemos aquí y esta línea que tenemos aquí. Si no se alcanza a observar este triángulo que está aquí, lo voy a hacer un poco más grande para que sea más claro. Tenemos una línea horizontal, tenemos una línea inclinada que sería esta y tenemos esta línea de aquí que sería la línea azul. Esto me representa este triangulito que está aquí, nada más hecho bastante más grande para que sea más claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos esta fuerza cortante que va aquí hacia abajo y esta fuerza cortante que va aquí hacia arriba, lo que nos genera es que la parte de la derecha se desplace hacia abajo y la parte de la izquierda se desplace hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener una deformación en cortante. La deformación unitaria en cortante se mide calculando el ángulo que tendríamos en este caso aquí. Este es el ángulo que representa la deformación unitaria en cortante. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener ese valor? ¿Cómo vamos a obtener el valor de la deformación unitaria en cortante? Lo que tenemos o lo que sabemos nosotros son los datos de este triángulo. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos que este lado que tenemos aquí, el lado en verde, es igualito al espesor de nuestra junta. Entonces vale 0.5 pulgadas. ¿Por qué? Porque el espesor de la junta es de 0.5 pulgadas. Además de esto, nosotros ¿qué más tenemos? Nosotros tenemos que esta distancia de aquí, la distancia de que sería la línea en azul, también la conocemos y vale 0.002 pulgadas. Tenemos este triángulo que está aquí. Hay que hacer un énfasis en que este triángulo obviamente no está a escala, porque si estuviera a escala, pues esta de aquí tendría que ser bastante más pequeño. Pero se dibuja así con el objetivo de que se entienda, porque si lo dibujamos a escala, la deformación, que es esta, va a ser tan pequeña que no alcanzaremos a distinguir este triángulo que está aquí. Aunque sí existirá, pero no lo alcanzaremos a distinguir. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar este ángulo de aquí. Para calcular el ángulo lo haremos con la tangente. Tenemos que la tangente de la deformación unitaria en cortante va a ser igual a el cateto opuesto, en este caso es 0.002 pulgadas, entre el cateto adyacente, en este caso es 0.5 pulgadas. Lo que nos quedaría que la tangente del ángulo va a ser igual a 4 por 10 a la menos 3. Entonces ahora para determinar el ángulo tenemos que despejar y tendremos que el ángulo o la deformación unitaria en cortante va a ser igual a la tangente inversa de 4 por 10 a la menos 3.
Recordemos que la deformación unitaria en cortante se debe de utilizar en radianes, por lo que al hacer este cálculo hay que hacerlo con la calculadora en radianes. El resultado nos daría que el ángulo va a ser igual a 3.99 por 10 a la menos 3 radianes. Una particularidad que tienen estos ángulos, como las deformaciones unitarias en cortante van a ser ángulos pequeños. ¿Por qué? Porque recuerden que si este triángulo lo hiciéramos a escala, entonces lo que tendríamos sería algo más o menos así. Si esto mide 0.5 y lo que queremos aquí es que mida 0.002, entonces nos mediría algo más o menos así. Igual este triángulo que está aquí está un poco más a escala, tal vez no sea exacto, pero el ángulo de aquí se puede observar claramente que es un ángulo muy pequeño. Ese ángulo que está ahí es muy pequeño, por lo tanto, cuando nosotros tenemos ángulos pequeños, tenemos una situación particular. ¿Cuál es esa situación particular? Para ángulos pequeños existe una propiedad que dice que la tangente del ángulo va a ser igual al ángulo en sí mismo. Esto solo aplica para ángulos pequeños. Esto solo aplica para ángulos pequeños. La manera de comprobar lo que tenemos es esto que tenemos aquí. Si observan ustedes, la tangente del ángulo nos sale de 4 por 10 a la menos 3 y el ángulo es 3.99 por 10 a la menos 3. Entonces, si pueden observar, el valor que tiene es casi el mismo, y si determinaron este valor en la calculadora observaron que es 3.99 y el siguiente decimal sigue siendo 99999. En sí, la tangente del ángulo va a ser 4 por 10 a la menos 3 y el ángulo también será de 4 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Por qué explico esto? Porque es mucho más sencillo nada más determinar esta división en lugar de tener que hacer el proceso de acá. Entonces, lo que se puede hacer, y es totalmente válido para las deformaciones unitarias en cortante, porque son ángulos pequeños y los ángulos pequeños tienen esta propiedad que está aquí. Esto es solo para ángulos pequeños. Solo para ángulos pequeños. Entonces, con eso podemos omitir todo esto que está aquí. Todo este proceso que realicé se puede omitir y simplemente tendremos que el ángulo va a ser igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente de nuestro triángulo y será igual a 4 por 10 a la menos 3. Esto sería en radianes. Esto es lo que tendríamos que hacer para el primer inciso. Tenemos que la deformación unitaria en cortante va a ser igual a 4 por 10 a la menos 3 radianes. Ahora para el inciso B, lo que nos pide es cuál es la magnitud de las fuerzas cortantes si el modo de elasticidad en cortante G del epóxico es de 140 kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es cuál será el valor de esta fuerza cortante V. Hay que recordar que nosotros en esfuerzos cortantes tenemos la ley de Hooke, que es que el esfuerzo cortante va a ser igual al módulo de elasticidad en cortante por la deformación unitaria en cortante. Nosotros ahorita ya tenemos la deformación unitaria en cortante y también el ejercicio nos da el módulo de elasticidad, que es este. Entonces, con estos dos, nosotros podemos calcular el esfuerzo cortante. Entonces, tendríamos que el esfuerzo cortante va a ser igual al módulo de elasticidad en cortante, que son de 140 kilolibras sobre pulgada cuadrada, que multiplica a la deformación unitaria en cortante, que nos había salido de 4 por 10 a la menos 3 radianes. Esto nos daría un esfuerzo cortante de 0.56 kilolibras sobre pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo, 560 libras sobre pulgada cuadrada. Ya tenemos el valor del esfuerzo cortante, que es de 560 libras por pulgada cuadrada, y recordemos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante entre el área. Entonces nosotros lo que podemos hacer en esta fórmula es despejar la fuerza cortante, que es lo que queremos encontrar. Tenemos que la fuerza cortante será igual a el esfuerzo cortante que multiplica al área. Entonces, determinando la multiplicación entre el esfuerzo cortante, que ya lo conocemos, y el área, podremos encontrar la fuerza cortante. Ahora,
En muchos de estos ejercicios resulta bastante complicado entender cuál es el área que tenemos que determinar nosotros. Generalmente tenemos varias opciones. Voy a tratar de explicar las distintas opciones que tenemos para que ustedes puedan ver cuáles son las que tenemos que tomar y por qué. Si nosotros dibujáramos nuestra junta de concreto, tendríamos esta área que está aquí, que sería el área azul, que es esta misma área que está aquí. Además de esto, tendríamos esta área que está aquí, que sería la naranja. Lo voy a dibujar acá. Este dibujo que está aquí es una representación nada más de nuestra junta. Tenemos aquí el área azul, tenemos el área naranja y además de esto tendríamos un área que en el dibujo no se ve, pero que sería esta área verde, que sería el área que en este dibujo no se alcanza a ver, pero si la pudiéramos ver estaría de este lado. Entonces, tenemos tres posibles áreas. Obviamente tenemos también las otras tres del otro lado, las que no se ven, pero son del mismo tamaño. Entonces tenemos que escoger cuál de esas tres áreas es la que yo voy a utilizar y por qué. Recordemos que esto que tenemos aquí nos dice que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante entre el área. El esfuerzo cortante va a ser el esfuerzo que va a estar presente en la junta. ¿Y por qué va a estar presente? Porque la fuerza cortante lo que va a hacer es repartirse sobre esa área. Ahora, ¿sobre cuál área se va a repartir la fuerza cortante? Se repartirá sobre el área que comparten los elementos. En este caso, si observan ustedes, la fuerza cortante está en esta zona y la fuerza cortante, si la viéramos aquí en el siguiente dibujo, estaría aquí. Esta fuerza cortante se va a repartir en el área verde, no se va a repartir en el área azul ni en el área naranja, se va a repartir en el área verde. Entonces, el área que tenemos que usar para este caso, para este ejercicio, para determinar la fuerza cortante, es el área verde. Ahora, ¿qué dimensiones tiene el área verde? Pues nosotros tenemos las dimensiones para determinar las tres áreas. La que necesitamos es simplemente la verde. Para la verde, ¿qué necesitamos? Necesitamos por un lado la altura, que la altura es aquí de 4 pulgadas. Y por otro lado tenemos la longitud, que es de 40 pulgadas. Ya teniendo estas dos dimensiones, entonces el área simplemente será multiplicar 4 pulgadas por 40 pulgadas, que será un área de 160 pulgadas. Entonces tendremos que la fuerza cortante va a ser igual al esfuerzo cortante, que es de 560 libras por pulgada cuadrada, que multiplica a un área de 4 pulgadas por 40 pulgadas, nos da un área de 160 pulgadas cuadradas. Con eso tenemos una fuerza cortante de 89.600 libras. La pulgada cuadrada con la pulgada cuadrada simplifica y nos queda en libras, o lo mismo sería 89.6 kilolibras. Ambos resultados significan lo mismo. Este sería el resultado para el inciso B. Espero haya sido clara la explicación de este ejercicio y te sirva para resolver tus dudas.